Buenas, estamos una vez más aquí para proseguir el trabajo, de predicar, o estudiar, o enseñar. Ha sido de mucha bendición poder embarcar en este trabajo, que me da mucha seguridad y mucha, como dicen, motivación, inspiración. Espero que algunos de ustedes puedan, como dicen, entender bien. Sé que a la primera vista, pues, pero si usted mira esto por segunda o tercera vez, pues, puede aprender bastante. Gracias al Señor por esta oportunidad y por la paciencia que ustedes tienen de enviarme mensajes y así pues contestar sus inquietudes. Estamos hablando acerca de Daniel 8 y el tema es el anticristo. Hemos hecho el primer estudio. Como le dije anteriormente, pues no me gusta alargarme mucho en los estudios porque a veces pues quiero que ustedes lo vean y no se desmotiven a mirar lo que dura una hora. Entonces estamos hablando de ese tema maravilloso que tenemos que entender bien quién es el anticristo. En la tierra no hay un ser humano que pueda ser el anticristo. Anti contra Cristo. Anti contra Cristo. Y el único que estaba en contra de nuestro Señor y Salvador desde antes de la fundación de la tierra, de los 6.000 años que vamos a vivir, Lucifer, se rebeló contra el gobierno del Todopoderoso de la manera que él trabajaba y operaba y cogió celos e ira y contienda con nuestro Señor y Salvador. Y hemos hablado acerca de este tema anteriormente, espero que también les quede grabado que esto es una realidad, una verdad divina del cielo absoluta. La lucha y contienda entre el mal y el bien es Lucifer y los ángeles que trabajan con el jefe del ejército que se llama Jesús. Entonces hemos hablado de secciones, vamos a la sección 3. El anticristo se opondrá a todas las religiones. El poder del cuerno crece y creció hasta llegar al ejército de los cielos y arrojó a la tierra parte del ejército de la estrella y las positió. Daniel 8:10. El poder del cuerno del norte comienza pequeño, pero crece hasta que llega al ejército de la estrella de los cielos y luego las arroja y las pisotea. Este lenguaje indica que el rey de rostro severo crecerá en reconocimiento y autoridad entre los habitantes de la tierra hasta que sea exaltado por encima de todos los dioses. El libro de Apocalipsis revela más sobre este proceso que Daniel. Apocalipsis indica que el diablo comenzará su obra física en la tierra con apariciones locales. El diablo, junto con su enorme ejército de los ángeles, descenderá al cielo en nubes de luz cegadora. En lugares específicos de la tierra imitará la segunda venida de Cristo con dos diferencias obvias. Primero, el Eterno no permitirá que el diablo sea visible para todo el mundo a la vez. Por lo tanto, la gente de la tierra no será presentada al anticristo en un solo evento. Su popularidad crecerá a medida que aparezca en los cielos, sobre las ciudades pobladas de la tierra, grandes ciudades del mundo como Ciudad de México, Tokio, Jerusalén, Washington, D.C., Moscú, Sydney, Beijing, Calcuta, Houston y otros verán magníficas exhibiciones de poder y gloria. Lucifer aparecerá en varios lugares y él será poder milagroso para convencer a la gente que él es un todopoderoso. Apocalipsis 13, versículos 14 y 15. Aunque su exhibición de poder será asombrosa, los santos no serán engañados nosotros. Ellos saben quién vive detrás de la máscara. Apocalipsis 14, 9 y 10. Por eso que estoy hablando de estos estudios. Más que todo estoy preparándolo a usted para el gran engaño. Tiene un gran engaño. Y todas las religiones, la mayoría, van a aceptar, ¿ves? Van a aceptar que Él es un todopoderoso. Y ahí es donde debemos tener mucho cuidado nosotros, porque aparecerá como un ángel de luz, con 200 millones de hombres poderosos que vendrán a la tierra a manifestarse y controlar el gobierno de Babilonia. Para entender el significado de las huestes estelares en Daniel 8 tenemos que examinar el lenguaje y las costumbres de las personas que vivían en tiempos antiguos. El politeísmo era popular. Los antiguos adoraban a varios dioses que vivían entre las estrellas de los cielos. Daniel 2:11 y versículo 28.
Usaban las estrellas como puntos en un cuaderno de dibujo para dibujar imágenes de sus dioses. Estos dioses místicos pertenecían a una colección llamada las huestes estelares. Los ídolos de oro, plata, madera y piedra eran representaciones de estos diversos dioses. Estos 5 textos nos ayudarán a entender quién eran las huestes estelares. Pongan mucho cuidado y atención a estos versículos. Primero, abandonaron todos los mandamientos del Señor, su Todopoderoso, y se hicieron 2 imágenes fundidas en forma de becerro y una imagen de acera. Se inclinaron ante todo el ejército de estrellas y adoraron a Baal. Según de Reyes, capítulo 17, versículo 16. Segundo, el rey Manasés reconstruyó los lugares altos que sus padres ya había destruido. También erigió altares a Baal e hizo un poste de acera, como lo había hecho Acab, rey de Israel. Se inclinó ante todo el ejército de estrellas y las adoró. Edificó altares en el templo del Señor, del cual el Señor había dicho: en Jerusalén pondré mi nombre. En ambos atrios del templo del Señor edificó altares a todo el ejército de estrellas. Según de Reyes, capítulo 21, versículo 3 al 5. 3. Eliminó a los sacerdotes paganos designados por los reyes de Judá para quemar incienso en los lugares altos de la ciudad de Judá y en los alrededores de Jerusalén, a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, a las constelaciones y a todos los ejércitos estelares. Segunda de Reyes, capítulo 23, 25, 5. Solo tú eres el Señor. 4. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos y todo su ejército, la tierra y todo lo que hay en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú das vida a todo y la multitud de los cielos te adoran. Nehemías 9:6. 5. Y cuando mires al cielo y veas el sol, la luna y las estrellas, todo el conjunto celestial, no te dejes tentar a inclinarte ante ellos y a alabar las cosas que el Señor, tu Todopoderoso, repartió entre todas las naciones que están debajo del cielo. Deuteronomio 4, versículo 19. Si permitimos que la Biblia sea su propio intérprete, el término huestes estelares representa a deidades paganas. Los antiguos les dieron nombres como Baal, Mercurio, Zeus, Hermes, Venus, Sol y otro. Hechos 14, versículo 12. Con este contexto en mente, Daniel 8:10 indica que el anticristo crecerá en autoridad y reconocimiento hasta que sea honrado por encima de todos los dioses adorados por los hombres. El rey de rostro severo demostrará ser mayor que los dioses de todas las religiones, porque puede realizar grandes señales y milagros a voluntad. Ningún otro dios falso podrá igualar su gloria o destreza. E incluso el rey Nabucodonosor admitió que el Dios de Daniel era mayor que su propio Dios cuando Daniel interpretó la visión del rey. Por lo tanto, cuando llegue el momento, el anticristo hará descender fuego del cielo para destruir a los grupos rebeldes de personas y sus acciones convencerán a los espectadores de que están en la presencia del Todopoderoso. Apocalipsis 13, versículos 13 y 14. Según de Tesalonicenses 2:9. De esta manera, el diablo pisoteará, mostrará inferioridad a todos los dioses de este mundo y a las religiones de los hombres. Ahora que tienes una idea de lo que el poder del cuerno norte hará con las naciones y religiones del mundo, observa estos 2 versículos. Bien. Primero, el rey del norte, de rostro severo, hará lo que le plazca, se saltará y se magnificará sobre todo Dios y dirá cosa inaudita contra el Todopoderoso de dioses. Tendrá éxito hasta que se complete el tiempo de la ira, porque es necesario que se cumpla lo que está determinado. No mostrará respeto por los dioses de sus padres, los dioses tradicionales de las religiones, ni por el deseado por las mujeres, Jesucristo. Ni respetará a ningún dios, sino que se saltará sobre todo ellos. Daniel 11, versículos 36 y 37. La mayoría de las vírgenes en Israel esperaban que ellas fueran las que darían a luz al libertador. Vea cómo se describe la buena fortuna de María en Lucas, capítulo 1, versículo 34 y versículo 35. 2. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama todopoderoso o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo del Todopoderoso como Todopoderoso, haciéndose pasar por Dios. Segunda Tesalonicenses, capítulo, versículo 3 y 4. No olvides ninguna de estas especificaciones. Los detalles sobre el poder del cuerno de Daniel 8 son un desafío enorme. De hecho, ninguna persona común puede cumplir con estas especificaciones. Tiene que ser un supernatural, algo fuera, como dice el ser humano. La sección 4, el poder del cuerno no puede ser Antíoco Epífanes. 4. Servicios diarios ocurren en el cielo. Es lamentable que millones de cristianos crean que Antíoco Epífanes
IV. Es el poder del cuerno de Daniel 8. Investigaremos esta afirmación comparando las especificaciones dadas en la Biblia con hechos históricos sobre Antíoco IV. Comenzando con Daniel 8:11, el ángel dijo: el poder del cuerno se engrandeció como el príncipe del ejército. El Señor Jesús le quitó el poder del cuerno, el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue humillado. Daniel 8:11. El versículo 11 tendrá mucho más sentido si comprendes el uso que el Eterno hace de los templos paralelos. Daniel 8:11 no está descubriendo el cese de los sacrificios en el templo de Jerusalén en 167 a.C. En cambio, veremos que este versículo describe el cese de los servicios diarios en el templo del cielo, que durante el tiempo se dará en el tiempo señalado del fin. La palabra sacrificio en el versículo 11 ha sido añadida por los traductores y no se encuentra en los manuscritos originales. Este hecho es importante porque Gabriel no está hablando del cese de los sacrificios de animales en la tierra. Está hablando del cese de los servicios diarios en el templo del cielo. La palabra diario viene de una ronda perpetua de servicios que ocurrían por la tarde y por la mañana en el templo terrenal. Los servicios diarios en la tierra son una sombra de servicios similares en el templo del cielo. Hebreos 8:1-5. Durante el tiempo señalado del fin, el anticristo hará que los servicios diarios en el templo del cielo terminen y hará que el lugar del santuario de Cristo sea humillado, tratado con desdén y desprecio. La historia revela que Antíoco IV puso fin a los servicios diarios en el templo de Jerusalén por un periodo de 3 años. Sin embargo, el cese del continuo en 167 a.C. no es un cumplimiento de Daniel 8, ni esto hace que Antíoco IV sea el poder del cuerpo de Daniel 8. Antíoco IV no fue el único rey que puso fin a los servicios diarios en el templo de Jerusalén. Por ejemplo, Nabucodonosor destruyó el templo en 586 a.C. y puso fin a los servicios diarios por más de 70 años. El general romano Tito destruyó el templo en 70 después de Cristo y los servicios diarios del templo no se han reanudado hasta el día de hoy porque no hay templo en Jerusalén. Sin embargo, la pregunta principal que pide una respuesta es si Antíoco IV fue lo suficientemente poderoso como para quitarle el continuo al príncipe de los ejércitos, Jesús. Reviso el versículo 11 nuevamente. El poder del cuerno se engrandeció como el príncipe de los ejércitos. El Señor Jesús le quitó el sacrificio continuo y el lugar de su santuario fue humillado. Vamos a hablar de la historia de Antíoco IV para entender mejor esta historia. Una breve historia de Antíoco Epífanes IV puede resultar útil porque millones de personas creen que Antíoco IV es un cumplimiento del poder del cuerno de Daniel 8. Examinemos de cerca la lógica que lleva a esta conclusión. 1. La Biblia dice que el macho cabrío en Daniel 8 representa a Grecia. 2. La Biblia dice que el gran cuerno representa al primer rey de Grecia, Alejandro Magno. 3. La Biblia dice que los 4 cuernos representan a los 4 generales que obtuvieron el control del imperio de Alejandro. 4. Uno de los 4 generales fue Seleuco, el primero de una larga lista de reyes que le sucedieron. 5. Justo antes de que el imperio griego cayera ante Roma, Antíoco IV llegó al poder como rey de Siria, 175 al 164 a.C. Tras la muerte de su padre Antíoco el Grande, los romanos que controlaban Oriente Próximo en esa época permitieron que Antíoco IV se convirtiera en el 8º rey de una línea de reyes cuyo linaje se remonta a Seleuco. Antíoco IV se saltó a sí mismo añadiendo Epifania a su nombre. Una epifania es una gran manifestación del Todopoderoso. Los romanos se burlaron del pomposo reycito llamándolo Antíoco Epífanes. 4. Epimanes suena parecido a Epifania, pero significa loco. Alrededor del año 168 a.C., Antíoco envió a su ejército a Egipto para robar algunas riquezas. Necesitaba desesperadamente reponer su tesoro vacío. Antíoco había despilfarrado los bienes de su reino en esfuerzos incesantes y Siria estaba al borde de la bancarrota. Derrotó al cobarde Ptolomeo, rey de Egipto, pero Roma envió un enviado para informar a Antíoco IV que no podía gobernar Egipto. Antíoco sabía que cualquier signo de rebelión contra Roma era fatal, frustrado y humillado, pero feliz con el botín que había robado regresó a casa. 7. Mientras tanto, en Jerusalén, el sumo sacerdote Jasón había iniciado una rebelión contra el rígido control de los judíos conservadores. Quería adoptar algunas de las costumbres helenísticas más liberales de los griegos y construir un gimnasio griego donde se pudiera realizar ejercicios sensuales y de musculación desnudo. Mientras desarrollaba este conflicto, Menelao, un judío rico, ofreció a Antíoco IV un gran soborno si enviaba soldados
para reeducar al liderazgo de Jerusalén y nombrar a Menelao como sumo sacerdote. Este soborno le dio a Antíoco una oportunidad de oro para sofocar la rebelión de Jasón y saquear el templo judío de su oro y la plata. El oro y la plata del templo judío ayudarían a reponer su tesoro siempre vacío. 8. Antíoco amaba las costumbres decadentes y sensuales de los griegos. Cuando el rey llegó a Jerusalén, mostró desprecio por los judíos conservadores, erigiendo una estatua del dios griego Zeus en el altar del holocausto, el 15 de Kislev, del 167 a.C. 10 días después, el 25 de Kislev, Antíoco puso fin a los servicios diarios, incluidos los sacrificios diarios en el templo, cuando ofreció un cerdo o algún animal inmundo en el altar del holocausto. Este acto abominable condujo a una serie de guerras entre las fuerzas de Antíoco y los judíos conservadores. Esta serie de guerras se conoció como la revuelta de los macabeos, porque un sacerdote conservador, Judas Macabeo, lideró a los judíos contra la fuerza de Antíoco IV. 9. Aproximadamente un año después, Antíoco se quedó sin dinero otra vez. Esta vez decidió saquear parte de Persia para financiar sus excesivos hábitos de gasto. Así que le entregó la administración de su reino a su amigo Elisaís y le ordenó que destruyera a los judíos de Jerusalén lo más rápido posible. Sin embargo, Judas Macabeo y los judíos finalmente derrotaron a Elisaís y sus generales. La victoria sobre Elisaís no puso fin a la guerra entre los judíos y sus enemigos. 3 años después de ofrecer un cerdo en el altar, exactamente el mismo día, el 25 de Kislev del 164 a.C., se instaló y dedicó un nuevo altar en el templo de Jerusalén y se reanudaron los servicios diarios. Los judíos han celebrado la restauración de los servicios del templo en este día. Desde entonces se llama Hanukkah, que significa la dedicación. Mientras tanto, en Persia, Antíoco IV sufrió varias derrotas y cuando se enteró de que los judíos habían derrotado a Eliseo y le había robado su armamento, se sintió muy triste. Después de un periodo de enfermedad, quizás por beber demasiado, Antíoco pronunció estas palabras: estoy muriendo de gran dolor en una tierra extraña. 1 Macabeo 6:13. Después de darle a su amigo íntimo, Felipe, su corona, su manto y su sello, le dio instrucciones de que creara a su hijo Antíoco V para que ocupara su trono. Entonces Antíoco IV murió. ¿Qué hay de malo de la interpretación de Antíoco? Puesto que existen reglas válidas de interpretación, ninguna profecía que sostiene por sí sola. Daniel 8 no está aislado de la matriz histórica que se desarrolla en el libro de Daniel. Puesto que existen tantas variables en el estudio de la profecía, tenemos que seguir un conjunto de reglas válidas si queremos conocer el significado pretendido de la profecía. Si no seguimos un conjunto válido de reglas, el resultado será una interpretación privada, una interpretación más. Aunque una interpretación privada puede ser emocionante y muy racional, y aunque millones de personas puedan aceptarla como verdad, una interpretación privada nunca produce el significado pretendido por el Todopoderoso en la profecía apocalíptica. Debido a que el Eterno selló el libro de Daniel hasta el tiempo del fin, el significado previsto de la visión de Daniel no podía conocerse hasta que llegara el tiempo del fin. Daniel 12, versículos 4 y 9. Cuando se trata de profecía apocalíptica, hay un cumplimiento de profecía, hay un significado y hay una línea de tiempo. Los eventos apocalípticos no ocurren más de una vez. La regla 1 prohíbe los cumplimientos múltiples porque hay un punto de inicio en el tiempo y un punto de finalización en el tiempo para cada profecía. Y los eventos dentro de la profecía ocurren en el orden que se dan. El conocimiento previo del Eterno es perfecto. Un cumplimiento es el cumplimiento total de todo lo que el Eterno ha dicho que sucedería. Si no se cumplen todas las especificaciones de una profecía, una interpretación, el estudiante tiene dos opciones: A, ignorar las especificaciones y aceptar una interpretación que simplemente suene bien. B, rechazar la interpretación porque no satisface todas las especificaciones. Dadas estas dos opciones, comparemos algunos de los argumentos que apoyan a Antíoco IV con las Escrituras. Gabriel dijo: se engrandeció como el príncipe de los ejércitos, quitó de él el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue humillado. Daniel 8:11. La historia indica que todo lo que le faltaba a Antíoco en inteligencia lo compensaba con insolencia y arrogancia. Sin duda, su ego era tan delirante que creía que era mayor que el príncipe de los ejércitos, Jesucristo. Recuerda, Antíoco IV afirmó ser una epifanía, pero la historia revela que fue todo menos una epifanía. Antíoco IV hizo que los servicios diarios en el templo de Jerusalén se detuvieran por un periodo de 3 años, cuando profanó el altar del holocausto. Pero Antíoco no fue ni el primero
ni el último en profanar el templo. Nabucodonosor 586 a.C. y Tito 70 después de Cristo hicieron lo mismo. Considera las especificaciones del texto. El versículo 11 dice que Antíoco IV le quite a Jesucristo, el príncipe de los ejércitos, el servicio diario. ¿Quitó a Antíoco el servicio diario a los judíos o al príncipe de los ejércitos? La respuesta a esta pregunta es obvia. Antíoco le quitó el servicio diario a los judíos. El servicio diario cesó en Jerusalén durante 3 años, pero Antíoco no le quitó el servicio diario a nuestro sumo sacerdote en el templo de los cielos. Hebreos 7, 25 al 27. La terminación del servicio diario en el cielo no ocurre hasta que llegue el tiempo señalado del fin. Daniel 12 o 11, versículo 12, Apocalipsis 8, versículo 2 al 5. Gabriel dijo, los 4 cuernos que reemplazaron al que fue quebrado representan 4 reinos que surgirán de su nación, pero no tendrán el mismo poder. En la parte final de su reinado, cuando los rebeldes se hayan vuelto completamente malvados, surgirá un rey de rostro severo, maestro de la intriga. Daniel 8, versículo 22-23. Muchos defensores de la teoría de Antíoco dicen que estos 2 versículos describen a Antíoco IV porque ascendió al poder durante los años de decadencia del imperio griego. La Biblia dice, en la parte final de su reinado, cuando los rebeldes se hayan vuelto completamente malvados. Los que defienden a Antíoco IV afirman que la última parte de su reinado se aplica a los últimos días de las 4 divisiones del imperio griego, porque Antíoco IV llegó al poder con el permiso de Roma en 175 a.C. y Grecia cayó unos 7 años después, en 168 a.C. La frase, la última parte de su reinado, apunta a los últimos días del imperio griego o al reinado de aquellos reyes que gobernarán en el tiempo señalado del fin. El rey de rostro severo se levanta mientras Grecia está cayendo o al fin del mundo. Estas son preguntas fundamentales que necesitan respuestas. En un esfuerzo por darle a Antíoco todas las ventajas para cumplir esta profecía, apliquemos la frase en la última parte de su reinado. A los últimos días de Grecia, para que Antíoco pueda satisfacer esta especificación, si hacemos esto, la siguiente frase, cuando los rebeldes se hayan vuelto completamente malvados, tendría que aplicarse a los rebeldes en Jerusalén, y como Jasón y los juicios renegados y los judíos renegados querían adoptar las formas sensuales de Antíoco IV y los griegos. La siguiente especificación revela, surgirá un rey de rostro severo, un maestro de la intriga. La historia dice que Antíoco IV era un matón, básicamente un líder de bandidos, no un rey de rostro severo y un maestro de la intriga. La historia dice que era un quisquilloso, indulgente consigo mismo y temperamental. Si no hubiera heredado el reino de su padre, los historiadores están seguros de que no habría sido capaz de construir uno. Debido a que Antíoco IV era necto como rey, recuerda, incluso los romanos ya lo llamaron loco, los defensores de Antíoco IV afirman que tal vez era más severo, como si estuviera siendo puchero, que un maestro de manipulación del mal. Ellos afirman que Antíoco IV tiene que ser el cumplimiento del poder del cuerno de Daniel 8, porque ascendió al poder al final del periodo griego e hizo que los sacrificios diarios en Jerusalén cesaran durante 3 años. Esta afirmación puede sonar convincente para las personas que no han examinado Daniel 8, pero obviamente Antíoco no puede quitarle el continuo al principio de los ejércitos. Jesús ni tampoco vivió en el templo señalado del fin. Gabriel dijo, el poder del cuerno se hará muy fuerte, pero no por su propio poder. Él será empoderado por el Eterno como un destructor y él causará devastación asombrosa y tendrá éxito en todo lo que haga. Él destruirá a los hombres poderosos que se oponen y al pueblo santo, los santos del Todopoderoso, porque es un déspota malvado y totalmente sin ley. Hará que el engaño prospere y se considerará superior sobre todos los dioses. Cuando ellos, los malvados, se sientan seguros con él, destruirá a muchos de su propio pueblo y se pondrá en contra del príncipe de los príncipes, Jesucristo. Sin embargo, él, este ser invencible y asombroso, será destruido, pero no por el poder humano. Daniel 8, 24, 25. Pablo explica cómo Lucifer será destruido y entonces se revelará el inicuo, a quien el Señor Jesús derribará con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Según Tesalonicenses 2, versículo 8. Estos versículos detienen abruptamente la interpretación de Antíoco. Antíoco nunca llegó a ser un rey fuerte, no causó una devastación asombrosa durante sus 9 años en el trono. De hecho, Antíoco tuvo muy poco éxito. Tenemos que poner a Antíoco dentro de los confines de la perspectiva histórica. En el mejor de los casos, gobernó sobre un pequeño reino estatal con el permiso de Roma.
Hizo Antíoco que el engaño prosperara en todo el mundo más que cualquier otro rey pagano. ¿Acaso Antíoco se puso de pie contra el príncipe de los príncipes, el Señor Jesús, durante el tiempo señalado al fin? Si es así, ¿cuándo ocurrió esta batalla? ¿Quién ganó la batalla? ¿Destruyó el Señor Jesús a Antíoco con el resplandor de su venida o murió en Persia por demasiado licor? La interpretación de Antíoco no se acerca a cumplir con todas las especificaciones dadas en Daniel 8. Si queda alguna duda sobre el Antíoco IV, cumplió con las especificaciones dadas en Daniel 8, la siguiente especificación debería eliminarla. Entonces, oí a un santo que hablaba y otro santo le dijo, ¿cuánto tiempo tardará en cumplirse la visión acerca del sacrificio diario? La rebelión que causa desolación y la entrega del santuario y del ejército que será pisoteado. Él me respondió, serán necesarios 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será consagrado de nuevo. Daniel 8, versículos 13 y 14. Las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8 han demostrado ser un misterio insuperable durante miles de años y con razón. Sin reglas válidas de interpretación y una comprensión de la doctrina del uso de templos paralelos por parte del Todopoderoso, el propósito, el significado y el tiempo de los 2300 días no se pueden determinar con precisión, debido a que muchos eruditos cristianos creen que el poder del cuerno de Daniel 8 es Antíoco IV. Considere cómo explica las 2300 tardes y mañanas. La explicación de Scofield, uno de los inventores del dispensacionalismo, de los 2300 días. Cyril A. Scofield fue un escritor cuyas opiniones teológicas y proféticas influyeron dramáticamente en los protestantes durante el siglo XX. El doctor Scofield no fue el primero en seguir que Antíoco IV era el poder del cuerno de Daniel 8, pero podría decirse que fue el mejor para probar que Antíoco IV era el poder del cuerno. El doctor Scofield afirmó que los 2300 días en Daniel 8 a 14 comenzaron con la profanación del templo en Jerusalén, Kislev 15, 167 a.C., primera Macabeo 1:57, y terminaron con la muerte del general Nicanor el 27 de marzo del 160 a.C. Según primera Macabeo 3, Nicanor fue uno de los generales que Lisaías nombró para destruir a los judíos mientras Antíoco buscaba a alguien para saquear en Persia, según primera Macabeo 4:52-64. El templo fue purificado y los servicios se reanudaron 3 años y 10 días después de su profanación. Según de Macabeos 10, versículo 1 al 8. En otras palabras, el número de días entre la profanación del templo para Antíoco IV y la reconsagración del templo por Judá, Macabeos, fue de 1096 días, menos de la mitad de los 1300 días necesarios. Como Daniel 8:14 especifica 2300 días, Scofield se dio cuenta de que había un problema. Así que empezó a buscar algún otro acontecimiento que hubiera ocurrido 2300 días después de que Antíoco profanara el templo de Jerusalén. La muerte de un general anodino fue lo único que Scofield pudo encontrar que se acerca a los 2300 días. En lugar de abandonar la interpretación de Antíoco IV en favor de una mejor interpretación del poder del cuerno, Scofield declaró que los 2300 días se cumplieron mediante dos acontecimientos que no tienen 2300 días. Entre ellos, sin duda, el doctor Scofield era un hombre sincero, pero si una persona no utiliza reglas válidas de interpretación, con el tiempo acabará en un rincón donde no tendrá más remedio que torcer o distorsionar la palabra del Todopoderoso para que las piezas se encajen. Todopoderoso dijo que habría 2300 tardes y mañanas, ni más ni menos, antes de que el santuario fuera purificado. Durante la segunda mitad del siglo XX, los defensores de la postura de Scofield se han visto obligados a reconocer que los servicios del templo se reanudaron mucho antes de que expiraran los 2300 días. Por lo tanto, argumentan con palabras equivocadas que los servicios del templo solo estuvieron libres de amenazas destructivas después de la muerte del general Nicanor. El problema con esta afirmación es que el poderoso no dice nada acerca de que el templo estuviera libre de amenazas o acerca de que los judíos disfrutaran la libertad de la destrucción en Daniel 8:14. La Reina Valera dice en Daniel 8:14, simplemente dice hasta 2300 días, luego el santuario será purificado o reconsagrado. El siguiente cuadro muestra cómo Scofield definió los 2300 días. Las fechas se toman de primera Macabeo 1:57, 4:52 y 7:43. Estas son las fechas. El 6 de diciembre de 167 a.C., Antíoco IV profanó el templo. El 16 de diciembre de 164 a.C. se limpia el templo y se reanudan los servicios.
El 27 de marzo de 160 a.C., asesinato del general Nicanor. Los 2300 días se calculan de la siguiente manera: 360 más 360 más 360 más 360 más 360 más 360 más 110, 2270. Añadir 30 días cada 7 años para el ajuste del calendario, 30. Tiempo total, 2300 días. Aquí hay 5 problemas principales con la interpretación de Scofield. Pongan mucho cuidado. Problema 1. Primero Macabeo 4:52 dice que el templo de Jerusalén fue purificado y los servicios restaurados años antes de que el general Nicanor fuera asesinado. Así que la muerte de Nicanor no tiene nada que ver con la purificación del santuario. Problema número 2. El calendario presentado se basa en la suposición de que los judíos observaban un año de 360 días. Los defensores de este sistema de datación calculan que el tiempo transcurrido entre el 6 de diciembre de 167 y el 27 de marzo de 160 a.C. es de 2.270 días. Luego añaden un mes de 30 días para ajustar el calendario, porque un año solar tiene una duración de 365.242 días. El tiempo total, según esta forma, suman 2.300 días. Esta visión de los 2.300 días no tiene ningún mérito. En primer lugar, no hay ninguna evidencia histórica que demuestre que los judíos hayan observado alguna vez un año de 360 días. El año judío tiene 354 o 384 días de duración, dependiendo de los ciclos de la luna. Nunca 360 días. Incluso si los judíos observaran un año de 360 días, el ajuste de 30 días cada 7 años no resuelve el problema de la alineación solar, que es fundamental para la plantación de cultivos. En 7 años, una alineación adecuada con la llegada de primavera requiere un ajuste de 36.7 días, no de 30 días. Si se utiliza un calendario de 360 días, si los judíos utilizaran un calendario de 360 días con una corrección de 30 días cada 7 años, su calendario estaría 27 días desalineado con el sol en 28 años. Ninguna nación agrícola podría sobrevivir a este tipo de error en su calendario. Problema 3. El doctor Scofield sabía que el periodo de tiempo entre la profanación del templo y la muerte de general Nicanor no era precisamente de 2.300 días, por lo que declaró que los periodos de tiempo proféticos del Eterno eran indeterminados, no muy precisos. Scofield, al comentar sobre las 70 semanas de Daniel 9:24, escribió estas palabras. En relación con esto, debe recordarse que en el gran alcance de la profecía, el tiempo profético está invariablemente tan cerca como para dar una advertencia completa, tan indeterminada como para no dar satisfacción a la mera curiosidad. Ese lo tiene él en la Biblia de referencia Scofield, en el comentario sobre Daniel 9:24. Quiere decir Scofield que una vez que encontramos algo lo suficientemente cercano para encajar dentro de un periodo de tiempo profético, podemos declarar resuelto un misterio profético. ¿Cómo puede un todopoderoso omnisciente no saber el número real de días entre dos acontecimientos? En Daniel 12, el Eterno menciona 2 periodos de tiempo específicos que tienen 1.290 días y 1.335 días. Apocalipsis 20 habla de 1.000 años, Apocalipsis 13:5 habla de 42 meses y Apocalipsis 11:9 habla de 3.5 días. ¿Considera el Eterno que estos periodos de tiempo son indeterminados? Por supuesto que no. Scofield impuso una mala interpretación a Daniel 8:14 y luego justificó un ajuste eficiente de los 2.300 días al declarar que la palabra del Eterno es indeterminada. Si el Eterno puede contar los cabellos de nuestra cabeza, si el Eterno puede contar las estrellas del cielo, si el Eterno creó los pulsos precisos de energía atómica en multimillonésima de segundo, seguramente puede contar con precisión el lazo de día entre dos eventos. Problema 4. Existe un problema que afecta a los 2.300 días de Daniel 8:14 y que Scofield no resolvió. Sabemos que el tiempo y la mitad de un tiempo de Daniel 7:25 representa 1.260 años. La Biblia confirma este punto. Véase Apocalipsis 12, versículos 6 y 14. La historia bíblica confirma que el Eterno a veces traduce un día por año, de modo que 1.260 días representan 1.260 años. Esto no es unusual. La mayoría de los eruditos concuerdan que las 70 semanas de Daniel 9:24 tienen que traducirse como 490 años debido al principio de día por año que se encuentra en el calendario del jubileo.
Debido a que los 2300 días de Daniel y las 70 semanas de Daniel 9 comienzan al mismo tiempo, este punto se demostrará en nuestro estudio de Daniel 9. Comparten la misma traducción. En otras palabras, los 2300 días representan 2300 años, porque las 70 semanas representan 490 años. De hecho, las 70 semanas de Daniel están cortadas de 2300 días de Daniel 8. La matriz está en funcionamiento y el tiempo en Daniel y Apocalipsis encaja como anillo al dedo. El Eterno mide los periodos de tiempo en Daniel 7, Daniel 8 y Daniel 9 de acuerdo con la operación día por año del calendario de los jubileos, Levítico 25. Es por eso que la regla 4 dice, Dios mide el tiempo apocalíptico de acuerdo con la presencia o ausencia del calendario de jubileo. Scofield debería haber traducido los 2300 días como 2300 años. Problema 5. Scofield afirma que la amarga persecución de los judíos bajo Antíoco IV terminó con la muerte del general Nicanor. La historia dice exactamente lo contrario. De hecho, la vida de los judíos solo empeoró después de que Nicanor fuera asesinado. Por ejemplo, el rey Demetrio mató a Judas Macabeo, 1 Macabeo 9:18, aproximadamente 2 meses después de la muerte de Nicanor. Luego, aproximadamente un año después de la muerte de Nicanor, en mayo de 150 a.C., Alcimo ordenó que se derribara el muro del atrio interior del santuario, destruyendo así la obra de los profetas. 1 Macabeo 9:54. El libro de 1 Macabeo registra que muchas guerras fueron infligidas a Israel después de la muerte de Nicanor. Por lo tanto, la persecución de los judíos no cesó con la muerte del general Nicanor. La historia desacredita la explicación de Scofield sobre los 2300 días. Dada la evidencia presentada hasta ahora, los defensores de Antíoco se enfrentan a problemas insuperables. El templo de Jerusalén no estaba libre de amenazas después de la muerte de Nicanor. El tiempo transcurrido entre la profanación del templo por parte de Antíoco y la muerte de Nicanor no fue de 2300 días. La persecución judía no terminó después de la muerte de Nicanor. Los 2300 días de Daniel 8:14 no pueden comenzar con la conducta de Antíoco IV y terminar con la muerte del general Nicanor. La muerte de Nicanor no tiene nada que ver con la purificación del templo de Jerusalén. Cuando se examina de cerca la interpretación de Antíoco, las afirmaciones de cumplimiento ni siquiera se acercan a cumplir con todas las especificaciones dadas en Daniel 8. Dadas las especificaciones de Daniel 8, es asombroso que millones de cristianos acepten la posición de Scofield todavía sin cuestionarla. Ahí están los pentecostales, los que están hablando de dispensación y usan la Biblia de referencia de Scofield y están predicando una cosa que no es verdad. Por eso les aconsejo que ustedes se firmen en verdad y estudien profundamente la escritura para que no se dejen dejar más engañar. Sección 5. El cielo y la tierra unidos por 2300 días. El Eterno creó la órbita de los electrones que giran alrededor del núcleo del átomo de cesio. Esto demuestra que él es muy capaz de medir el tiempo. Si el átomo de cesio puede usarse para crear un reloj atómico que no varíe más de un segundo en 100 millones de años, seguramente el Eterno puede medir el tiempo. Haga este punto, porque cuando se trata de tiempo y puntualidad, nadie en el universo está más preciso que el Eterno. El Eterno que dijo que habría 2300 tardes y mañanas antes de que el santuario fuera purificado es el mismo poderoso que dijo que se concederían 70 semanas a Israel en Daniel 9. Seguramente el Señor Todopoderoso sabe de lo que está hablando. Mire su puntualidad con Israel en el Éxodo. Al final de los 430 años, ese mismo día, todas las divisiones del Señor salieron de Egipto, porque el Señor guardó vigilia esa noche y para sacarlo de Egipto, esa noche todos los israelitas deben velar para honrar al Señor por sus generaciones venideras. Éxodo 12, 41 y 42. Considere el momento del nacimiento de Jesús, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, el Eterno envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Gálatas 4:4. El Eterno nunca llega tarde, el Eterno nunca se equivoca. Con el Eterno, el momento lo es todo. El evento de los 2300 días no está en la tierra. Los 2300 días se ubican en Daniel 8 por una muy buena razón. Si usted es consciente de dos requisitos previos, primero usted necesita saber acerca de la matriz histórica que producen las 4 eras.
Segundo, usted tiene que entender la doctrina que es esencial que explica el uso que el Eterno hace de los servicios paralelos en el templo. Cuando estos dos requisitos previos se combinan, podemos determinar cuándo comenzó Jesús a purificar el templo del cielo y por qué debe ser purificado. El Eterno conectó la purificación del templo del cielo con el carnero, el reino de los medios y los persas. La conexión entre el carnero y la purificación del templo del cielo tiene exactamente 2300 años de duración. La cuenta regresiva de 2300 años comenzó cuando el rey persa Artajerjes emitió un decreto para restaurar y reconstruir Jerusalén en el año 457 a.C. Está en Esdras 7. Debido a que el Eterno vinculó el decreto de Artajerjes a una vara de medir que tenía una duración de 2300 años, podemos calcular fácilmente la fecha en que comenzó la purificación del templo del Eterno en el cielo. Aunque no podemos ver el evento teniendo lugar en el cielo, sabemos que comenzó en 1844. También veremos cuando examinemos las 70 semanas de Daniel 9 y los 7 de Apocalipsis que las fechas de 1798 y 1844 son fechas muy importantes en la secuencia de eventos del cielo. Explicación de los 1150 días. Algunas personas han tratado de dividir los 2300 tardes y mañana para que este periodo de tiempo sea de 1150 días literales. 1150 días más 1150 días mañana, 2300 tardes y mañana. Pero este esquema de tiempo no funciona por varias razones. Primero, la palabra hebrea Erab y Boker van juntas para formar una unidad de tiempo. Literalmente significa tarde y mañana. Como en un día, observe cómo se usa Erab y Boker en la primera página de la Biblia. Y llamó el Eterno a la luz día y las tinieblas llamó una noche. Y fue la tarde, Erab y la mañana, Boker un día. Génesis 1:5. Según el método del Todopoderoso para medir el tiempo, un día tiene una tarde y una mañana. Un día comienza al anochecer tarde y el punto medio del día es al amanecer mañana. Levítico 23:32. Los traductores de la versión desde la Biblia reconocieron este hecho y tradujeron los 2300 tardes y mañana de Daniel 8:14 como 2300 días. Los traductores de la nueva versión internacional fueron más literales con el texto y lo tradujeron como 2300 tardes y mañana. Lamentablemente, la mayoría de los cristianos no entienden la doctrina del uso que el Eterno hace de los templos paralelos. Si una persona no entiende la purificación del templo de la tierra, no puede entender la purificación del templo del cielo. Si una persona no entiende el propósito del Eterno al purificar el templo del cielo, entonces el momento de este evento no tiene ningún valor. Si se entendiera mejor el uso que el Eterno hace de los templos paralelos, los cristianos podrían entender que el templo que debe ser purificado no está en la tierra, sino en el cielo. Los estudiantes de la Biblia tienden a interpretar la profecía bíblica como si la tierra fuera el centro de la profecía, pero esto no es el caso. A Daniel se le indicó que presenciaría una gran convocación en el cielo. Vio un servicio en el que el anciano día tomó su asiento y miles de millones de ángeles estaban presentes. Esta reunión celestial es profundamente importante porque marca el comienzo de los servicios en el templo del cielo que conducen al fin del mundo. Los servicios en el templo del cielo están directamente vinculados con los eventos finales que ocurren en la tierra. Recuerda la ley de vinculación entre el cielo y la tierra. 5 pistas en la Biblia indican que el templo que será purificado en Daniel 8:14 está en el cielo. Bueno, espero que usted me entienda y comprenda este estudio maravilloso y le ayude a entender mejor las cosas para poder nosotros así asimilar lo que está sucediendo en la tierra y poder decir que estamos cerca de esa gran tribulación. Ahora pues les dejo allí y finalizaremos la tercera parte porque es extenso, ya vamos de más de 40 minutos, no lo quiero, como dicen, aburrir. Que la gracia del Señor y las bendiciones de Él estén en su hogar, en su familia, la sanidad divina. Oren por sus familiares, oren por nosotros, oren por este ministerio que estamos llevando a cabo a través de las redes sociales y que muchas personas que están hambrientas de Él puedan ser saciados. Otros se van a ir. Así es. Muchos los llamados son pocos los que oídos, dice la Escritura. Bueno, hasta pronto. Que el Señor me los guarde y me los bendiga.
cada uno. Bye bye.